faltas? ¿Quién falta ahí? Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Pleno. El primer punto del orden del día, el Ayuntamiento de Siero, licitación del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo de Siero. Hay dos dictámenes de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del día 12 de diciembre. Uno del día 12 de diciembre, en el que la Comisión Informativa, por 10 votos a favor, en la misma del Grupo Municipal Socialista, Foro Asturias, para la Plataforma Nacional de la Fresneda, ningún voto en contra y 6 abstenciones de los grupos Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Somos, acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de servir para licitar el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo de Siero, en los mismos términos que había determinado la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria del día 29 de noviembre. La Comisión Informativa ese día había dictaminado una propuesta de la Concejalía Delegada en la que se proponía al Pleno aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas que habían de regir la contratación y servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo de Siero. Se había autorizado el gasto plurianual para hacer frente a este contrato de limpieza viaria y recogida de residuos por un importe total de 41.076.471,90 euros, IVA incluido, a razón de 4.107.647,10 euros año, y bueno, a cargo de las aplicaciones presupuestarias obrantes en el presupuesto municipal. Se había acordado también, se proponía en la propuesta dictaminada dar publicidad a la contratación, delegar en la Junta de Gobierno local la adjudicación del contrato, exceptuándose las modificaciones no previstas en el pliego, suspensión, extensión del contrato, interpretación, nulidad y resolución del mismo, que se delegarían en la Junta de Gobierno local en cuanto a la tramitación del expediente de contratación, delegar en la alcaldía también la aprobación de los planes de seguridad y con carácter general todos aquellos actos de trámite que se precisaran para la adecuación del contrato y dar publicidad a la licitación en el Boletín Oficial del Emperador de Asturias. Sin perjuicio de esto, la delegación a la que me acabo de referir surtiría efectos desde el día siguiente al del acuerdo, en su caso. Se dictaminó por 10 votos a favor del Grupo Socialista, Foro Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda, 9 votos en contra y abstenciones del Grupo Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos Siero y Somos Siero. 6 votos a favor. Aclarar que me indican desde la sección de contratación que hay un error material en los pliegos de prescripciones técnicos. Se han dado cuenta ahora, concretamente en los criterios de adjudicación. Hay un error material en el apartado, el fichero sobre 3, donde se dice que los criterios cuya valoración responde a fórmulas aritméticas, realmente en el pliego que se llevó por error ponía 50 cuando deben ser 55 puntos, porque la proposición económica son realmente 35 puntos y no 30 puntos, como ponía el pliego. Es un error material que se puede corregir en cualquier momento y de lo que advierto al Pleno Municipal para que lo sepa. Bueno, la única modificación es esa, que ha habido un error material. Lo que ha dicho el secretario, que en la oferta económica en lugar de 30 son 35 puntos, con lo que los puntos medibles mediante fórmulas aritméticas sube 5 puntos más, son 55 puntos. ¿Vale? Bueno, es el contrato más importante que tenemos en el Ayuntamiento. La vigencia son 10 años y bueno, hemos hecho primero la comisión especial en la que todos han podido participar para la confección de los pliegos. La estructura de costes, que también ha sido tramitada, y bueno, y ahora viene el pliego que ya lo han tratado en comisión previamente. Entonces, bueno. Llegó el informe de la comisión del Ministerio, saben que llegó poco tiempo después del primer dictamen de la comisión. Por eso se hizo por eso hicieron otra comisión en la que ya les aclararon el porqué de esa discrepancia que quedó debidamente aclarada. Bueno, abrimos un turno de intervenciones si alguien quiere hacer uso de él.
Buenos días a todos y todas. Decía ahora el señor alcalde que era el contrato más importante que firma el ayuntamiento y que va a tener una vigencia para 10 años. Y entendemos que bueno, siendo de esa importancia, el desarrollo de las comisiones especiales debería haber sido de otra forma, ¿no? Creemos que no ha habido, digamos, la suficiente capacidad de los grupos para introducir modificaciones al modelo que estaba proponiendo el equipo de gobierno. Lo que son los pliegos de contratación los veríamos bien para si estuviésemos describiendo la situación actual y lo que echamos en falta en ellos es que teniendo en cuenta que la previsión del contrato son esos 10 años, se avance en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos que se propone o que se incluye en el contrato la instalación de cubrecontenedores para los contenedores de fracción orgánica y creemos que el objetivo debería ser más ambicioso y directamente el soterramiento de esos contenedores, igual que están el resto soterrados en zona urbana ahora. O no vemos tampoco una previsión de recogida de esa fracción, de la fracción orgánica en la zona rural. Además, si el contrato es para 10 años, se supone que esa fracción va a ir suponiendo un mayor peso en los residuos que vayamos recogiendo y que, por tanto, los contenedores que se van a necesitar serán mayores y las frecuencias mayores también, y lo que se contemplan son las frecuencias actuales de 2 días a la semana, por ejemplo, en los núcleos urbanos. Y nos preocupa también la situación en la que queda el personal municipal a la vista de los nuevos pliegos, ¿no? Si la nueva empresa adjudicataria se va a encargar de la limpieza viaria de todos los núcleos urbanos, pues el actual personal destinado al servicio de limpieza se estarían solapando sus tareas, con lo que pues queda en una situación que no conocemos qué va a ser de ellos y nos gustaría saberlo también. En definitiva, como digo, es verdad que es un contrato muy importante, que participamos en la comisión e intentamos aportar nuestra visión de cómo debería enfocarse el mismo, pero vemos que a nuestro juicio tiene carencias y que no cumple con la previsión que debería en el sentido de pensar qué va a pasar en estos 10 años y incluso en nuevas obligaciones legales que va a tener el ayuntamiento ya a partir de 2025, por ejemplo, como son la recogida selectiva de los residuos textiles y de los aceites, ¿no? Entonces, en base a todo ello no vamos a votar a favor, nos abstendremos. Yo por una cuestión, porque esto se repite y sobre todo con usted, ¿no? Hacemos comisiones, no dicen nada, no propone nada y luego viene al pleno y propone algo que la única objetivo que tiene es, yo creo que justificar, evidentemente, no apoyar el contrato, cosa que respeto y que está en su derecho, pero no diga que no le hemos dado participación. En la comisión especial en la que yo he estado para la valoración de los costes, su grupo sí estuvo y no dijo nada de esto, absolutamente nada. Y lo que viene diciendo ahora aquí del soterramiento de los contenedores se valoró y no se incluye porque el incremento que tiene el contrato actual es un 51% sobre el que tenemos. Es decir, la nueva licitación tiene un incremento de un 51%. ¿Que podemos meter contenedores soterrados? Por supuesto, pero se valoró esa y otras cuestiones, que no es que los demás no queramos hacerlo, pero porque ese incremento hay que trasladarlo luego a los ciudadanos en el incremento de la tasa. Respecto de la fracción orgánica a la zona rural, lo mismo, exactamente lo mismo. Y del personal se dejó claro, y yo no recuerdo que haya hecho usted esa pregunta. El personal va a seguir trabajando en el ayuntamiento en muchas funciones, como es mejorar la limpieza de la zona rural, por ejemplo, o la limpieza de las cunetas, por ejemplo. No va a haber ningún problema con el personal. Entonces, digo esto porque ya llega un poco a cansar de que, oye, damos participación, hay comisiones, y una comisión luego tendrá la oportunidad de intervenir el concejal, pero y al otro día lo mismo, no sé qué. Y en la comisión ha presentado, ¿cuál es su propuesta? Que incluyamos el soterramiento y tal. Hombre, eso en la comisión que se hizo especial para ver el contrato era donde había que haberlo dicho y allí se habló y se debatió y se analizó y llegamos a un consenso más o menos, oiga, ¿cuánto queremos ampliar el contrato? Porque todo lo que incluyamos como incremento de servicio hay que incrementar posteriormente la tasa a los ciudadanos. No es que no queramos los demás hacer más servicio, mejor. Y el voto en la comisión del coste pues fue por unanimidad. Entonces, ahora venimos aquí, ¿no? Y es que ahora Diego... No lo dijo cuando tenía que decirlo. No lo dijo. Y digo eso claro porque,
Y luego puede votar lo que quiera, que yo eso, oye, está en su derecho, oye, no me gusta, vale, perfecto. Pero no diga que no ha tenido participación y no ha presentado ni propuesto esto en ningún momento. Digo esto por aclarar. Y luego, evidentemente, oye, vote lo que quiera, que eso ya es cosa suya. Javier. Buenos días a todos. Bueno, sí que por nuestra parte se hicieron propuestas en la comisión que no se consideraron y que se dijo que no iba a ser esa la línea. Entre otras, y que es la que más nos preocupa, que como se acaba de decir ahora, este contrato va a derivar a futuro en una mayor privatización de otros servicios. Y además, la parte que más nos preocupa, porque debería ser el objetivo central, que es el aumentar las tasas de reciclaje, no tenemos claro que se pueda dar. Y claro que deberíamos de hacer una inversión mayor, porque puede o vamos a llegar a un momento en el que nos va a costar más el no reciclar que la inversión que hagamos en reciclar y en aumentar esos datos. Por tanto, también esta petición que hicimos siempre de que se remunicipalizara el servicio, bien relacionada porque va a haber cambios futuros, ya se está diciendo ahora también, de nuevos modelos de recogida, y con un servicio público podríamos adaptarnos perfectamente, con un servicio privatizado pues encontraremos con los mismos problemas que nos encontramos ahora. Por todo ello, por cosas que además ya habíamos propuesto y se nos dijo que no, no vamos a votar a favor. Gracias, ¿quién más? Sí, Hugo. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros desde el grupo nuestro del Partido Popular es verdad que hemos acudido a todas las negociaciones y comisiones que ha habido sobre este pliego y hemos intentado aportar pues nuestras ideas, ¿no? Es verdad que venimos de un modelo de limpieza, lo que es en el concejo de Siero, que no tiene nada que ver con nuestra idea política de la gestión del mismo, porque tenía muchísimas deficiencias, o hemos venido argumentándolas o por lo menos diciéndolas, ¿no? Y prácticamente se repetían en un montón de localidades y sitios. No solo aumentar recogidas en zonas rurales, sino que en los principales núcleos urbanos no estábamos de acuerdo con cómo se estaba gestionando, ¿no? Podemos decir que teníamos nuestros núcleos de rurales con varias deficiencias en cuanto a la limpieza, no era el modelo que nos gustaba. Entendemos que, lógicamente, ahora sí se ha tenido una sensibilidad para mejorarlo, claro. Bueno, lógico era que no lo íbamos a empeorar, ¿no? Estaría así no bonito. Bueno, se puede, sí, se podría, pero no. En este caso yo creo que no, que es lógico que se vaya a mejorar. Sí, personalmente a nosotros nos hubiese gustado un poquitín más ambiciosos. Entendemos que esa ambición conlleva unos costes. Tenemos dudas de que se cumpla nuestro modelo de gestión de la limpieza del concejo de Siero, según como ahora está, y sí, por eso vamos a tener la precaución de seguir mirando para poder, si no, pues poder mejorarlo, y sobre todo porque queremos dar un servicio, un modelo de servicio a Siero digno, ¿no?, del cuarto municipio. No pedimos ser la escoba de oro, porque esa la tenemos bastante fastidiada, pero por lo menos sí que la gente pueda estar orgullosa de caminar y que tenga una calidad por lo menos en estos servicios que son los que proponemos. Es verdad que se cambia maquinaria, que se renueva maquinaria, que así lo pedimos, es verdad que se va a recoger. También es cierto que tenemos muchísimas dudas con la parte de nuestros trabajadores, de cómo van a quedar, que también así lo preguntamos en su día, y sí es verdad que seguimos con esas dudas, no las tenemos muy claras todavía, y sí queremos seguir viendo cómo avanza, ¿no? También, por desgracia, en el siguiente pleno vamos a tener una moción para poder hablar un poquitín sobre este tema, sobre todo de las tasas, ¿no?, que a veces nos imponen y que
a lo mejor podrían ser tasas que los vecinos pagásemos menos o tasas que nos permitiese ser más ambiciosos en este tipo de contrato y que a lo mejor podríamos darles una vuelta y ojalá se pueda solucionar y ser de carácter retroactivo, ¿no? En ese aspecto nosotros vamos a querer seguir observando por el volumen de contrato de la cuantía económica y sobre todo la duración del tiempo y con todos los cambios que estamos viendo por toda la empatía que tenemos que tener hacia nuestro mundo, ¿no? Ese cielo verde que buscamos, también es verdad que puede haber futuros cambios que deberíamos de tenerlos en cuenta, cualquier cambio, en este caso a favor, ¿no? A favor del servicio y a favor del propio ayuntamiento y a favor de nuestros ciudadanos. Por eso vamos a querer seguir observándolo y de momento nosotros nos vamos a abstener en este punto. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Patricia. Buenos días a todos. Gracias, alcalde. Bueno, este punto del orden del día al final nos va acercando un poquito más al esperado contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. Un contrato que va a relevar el que tenemos ahora, que es, yo creo que todos coincidimos en que se queda más que corto para lo que es Siero, para estas poblaciones tan dispersas, una extensión tan grande, tantas necesidades. No es un contrato perfecto, obviamente, eso está claro, porque siempre todo es mejorable. Nuestro grupo es cierto y recordamos que vino participando en esa comisión de trabajo. Fuimos trasladando inquietudes, que muchas coincidían también con otros grupos. También, bueno, pues teníamos peticiones, pues por ejemplo, pues utilizar tecnología, ¿no? Que ahora existe y hace unos años con el anterior contrato pues no era pensable, era impensable. O, pues no sé, los grafitis, ¿no? Aspectos que al final cuando tú vas por la calle dices, ostras, pues que afean muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues cubriendo esas frecuencias con mejor maquinaria y demás, bueno, pues hemos visto que sí que lógicamente el contrato ha mejorado bastante y mucho. Sí que es verdad que nos ha surgido alguna duda derivada del informe que recibimos de la Junta Consultiva de Contratación Pública, que encontraba esa incoherencia en los porcentajes de la estructura de costes. Bueno, el técnico nos ha explicado que cree que está correctamente fundamentado y por nuestra parte poco más. Decir que, pues eso, que el expediente vaya avanzando, nosotros lo vamos a seguir monitorizando como es nuestra labor y bueno, con esa esperanza de que el año que viene pues todos los vecinos de Siero, independientemente de donde estemos, pues notemos grandes mejorías, notemos una mejoría por lo menos para la gran mayoría de los vecinos. Gracias. Gracias, Patricia. Eduardo. Sí, buenos días. Bueno, este contrato, como bien se está escuchando aquí, es el más importante que tiene este ayuntamiento en cuantía económica. Bueno, hace unos 10 años aproximadamente se hizo una renovación del anterior contrato. Yo creo que se incluyó, aparte de otras cosas, algo muy novedoso, muy importante, incluso que está siendo seguido por otros municipios, que fue el soterramiento de los contenedores en la zona urbana. Creo que además es una cosa con una aceptación mayoritaria por parte de la sociedad de Siero. Ahora mismo, evidentemente, después de 10 años de esa renovación y de 20 del contrato, pues los planteamientos son, como no puede ser de otra manera, muy diferentes y sobre todo los costes económicos. Hombre, yo creo que dentro de lo que se está aquí debatiendo, las mejoras son evidentes, pero muy evidentes. Y el que no lo quiera ver es porque no sé, no le interesa. Por lo tanto, ¿que se podría hacer mejor? Pues posiblemente. ¿Que se podrían subir los costes a los vecinos? Pues también. Seguramente que después vendrían otras razones. El tema de los funcionarios municipales, pues bueno, por lo que estoy escuchando y por lo que escuché en las diferentes comisiones, tienen una ubicación dentro del propio ayuntamiento. Nadie va a decir que salgan del ayuntamiento. Por lo tanto, por parte nuestra vamos a apoyar esto que se nos presenta bien. Vale, gracias. Alberto. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente, bueno, por ratificar las palabras del señor alcalde, en comisión, bueno, como saben, este punto ya pasó, la actuación preparatoria pasó por este pleno, se aprobó por unanimidad, pasó después la estructura de costes, pasó con 16 votos a favor y 7 abstenciones, únicamente de los grupos del PP, Izquierda Unida y Somos, y en virtud de ese estudio de costes se ha hecho el pliego. Por tanto,
una vez que se han hecho 2 comisiones en las que se ha llevado al técnico responsable de la materia, al cual quiero agradecer el trabajo excepcional que ha hecho, y también a los departamentos de secretaría, contratación e intervención, porque es un pliego, como decía el alcalde, el más importante del ayuntamiento. Bueno, se ha llevado con la mayor transparencia posible, se han atendido las peticiones, que en comisión no ha habido ninguna respecto a cualquier cuestión relacionada con el pliego de prescripciones técnicas, ninguna, no hay ninguna recogida. Sí que, por ejemplo, Somos, como bien explicaba el alcalde, sí que en su modelo proponía una remunicipalización que no se contempló por parte del equipo de gobierno, pero las cuestiones que ha comentado el portavoz de Izquierda Unida no las compartimos porque no se han puesto encima de la mesa en ninguna de las comisiones, ni especial ni en las comisiones de Hacienda. Por tanto, bueno, es un contrato a 10 años, además tiene una posibilidad de un incremento de un 20% para ir adaptándonos a nuevas necesidades. Y bueno, pues, simplemente por matizar las cuestiones que comentaba el señor alcalde. Muchas gracias. Sí, Tari. Bueno, nada, en este caso, sobre todo por aclarar un poco también las cuestiones que se están comentando, porque el que estuvo en este caso en las comisiones fui yo, en el tema del contrato de servicio de basuras. Y bueno, nosotros sí que hemos hecho diferentes visiones de cómo se podría haber realizado este contrato. Sí que es cierto que, bueno, que se ha aumentado la cantidad y la cifra, cosa que es normal y lógico porque lo que viene encaminado en Europa es que cada vez nos vayamos preocupando más en esta temática. Creemos que, bueno, que se ha realizado una buena labor desde el equipo de gobierno en el sentido de que ha tratado de que entendernos, pero igualmente, aunque haya hecho esta labor de transparencia, prácticamente no ha habido ninguna de las sugerencias hechas por nuestra parte en estas comisiones metidas dentro del contrato en sí, por eso en este caso nosotros nos queremos abstener. O sea, no es una cuestión de que no hayamos hecho ningún tipo de oferta, sino que hemos hablado del tema de textiles, hemos hablado del tema de aceites usados, hemos hablado del soterramiento de los diferentes contenedores, hemos hablado de que se pusiera una recogida específica para los comercios. Entonces, sí que se han dado propuestas. Otra cuestión es que puedan gustar más o menos o entre dentro del modelo del equipo de gobierno. En este caso no nos vamos a oponer porque creemos que es importante que sí que haya un contrato de basuras dentro del concejo, pero tampoco vamos a votar algo que en este caso no nos hemos visto reflejados mínimamente dentro de las aportaciones que hemos realizado. Bueno, no vamos a seguir discutiendo de esa cuestión. Y referente al personal, en la estabilización del personal que tanto les preocupaba y que supongo que lo hayan estudiado detenidamente, los interinos del servicio de recogida de limpieza, de limpieza viaria, los interinos del ayuntamiento del servicio de limpieza viaria están incluidos en el proceso de estabilización, incluso pudiendo no haberlos incluido. Y supongo que ese expediente también lo habrán mirado detalladamente y habrán tenido la ocasión de comprobarlo, que los interinos del personal de limpieza viaria municipales, que no había obligación de incluirlos en el proceso de estabilización, se han incluido. Digo porque, claro, generamos dudas con el personal porque aquí eso es un tópico en general. Bueno, y el personal, no, el personal está garantizado que va a seguir teniendo trabajo como funcionario, respetándole absolutamente todas sus condiciones laborales, y a mayores incluso los interinos del servicio, que no había por qué estabilizarles, se han incluido en la oferta de estabilización. O sea que, digo por aclararlo, porque claro, aquí generar dudas cuando las hay, en este caso no las hay. Y yo respeto mucho las posiciones de todos, por supuesto, oye, el contrato se incrementa un 51%, lo importante es que se va a intentar mejorar de manera sustancial el servicio que damos a los ciudadanos de una manera, yo creo que suficiente para los recursos que queremos destinar al mismo. Hay que mantener ese equilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe, es un incremento importante. Se está dando la máxima participación a todos los grupos, la máxima transparencia en el proceso de licitación de este contrato tan importante, y a partir de ahí, evidentemente, cada uno tiene su posición o su modelo de gestión del servicio. No hay nada que decir. Bueno, pues vamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? Votos a favor. 11, perdón, 13, 14 y 2, 16. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Abstenciones, 3 y 3, 6 y una 7. Correcto. Sí. Pasamos al punto número 2, Ayuntamiento de Siero, desestimación de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal número 1, impuestos sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2023. Y que este es que no lo dije al iniciar el pleno, que este es el expediente fundamental por el cual se hace el pleno extraordinario para poder llegar a plazo para el 1 de enero.
Perdón, hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización del día 29 de noviembre en el que se propone, en relación a las alegaciones presentadas por la entidad OTEA y visto el informe elaborado por la Oficina de Gestión Económica, desestimar las alegaciones, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal número 1 sobre el impuesto de bienes inmuebles para el ejercicio 2023 en los términos en el que fue aprobada provisionalmente y luego sacada de información pública y publicarla en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y comunicar el acuerdo a los alegantes. Se dictaminó por 12 votos a favor de los grupos socialista, Izquierda Unida, Foro, Plataforma Nacional de la Fresneda, 9 votos en contra y 4 abstenciones de los grupos Popular, de Ciudadanos y Somos. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Hay alguna intervención? ¿Queréis intervenir? ¿Hay unanimidad? Sí. ¿Hay una? Sí. Sí. Hugo. Sí, bueno, nosotros aquí sí queríamos aclarar que, lógicamente, cualquier modificación de la ordenanza, en este caso, en su día ya la debatimos, ¿no? Que estábamos, bueno, pues que veíamos que en cuanto a las placas y todo eso estábamos a favor, y en cuanto al tema de la familia numerosata, bueno, pues también nos quedaba un poco corto, que me acuerdo que lo dijimos, pero bueno, mejor algo que nada, ¿no? Como se suele decir. Sí es verdad que aquí nosotros sí trasladamos que en este caso el informe que traía, que era una sugerencia, ¿no? Y que por eso se estimaba de OTEA, ¿no? Que sí nos gustaba decir que sí nos parecieron buenas ideas y que sí preguntamos en la comisión oportuna que si se podían estudiar o cuál era el motivo a lo mejor de incluso de valorarla el poder aceptarlas, ¿no? Quizás un poco por esos tiempos que acaba de decir también usted y me imagino que será esa la respuesta porque más o menos así ya nos lo indicaron, pero bueno, sí queríamos reflejar que nos parecieron buenas ideas y que deberían de tenerse en cuenta si no se puede ya, pues lógicamente para la próxima ordenanza el tenerlas en cuenta y poder mejorarlas, ¿no? Simplemente era eso desde el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Patricia. Bueno, por nuestra parte, respecto a esta alegación que presentó TEA en el mes de noviembre, en relación a la modificación que se va a aprobar para aquellos usuarios que utilicen sistemas eficientes, más allá de que se haya determinado finalmente que esta alegación va a ser desestimada, sí que nos gustaría recoger el guante que nos traslada Hostelería y Turismo de Asturias. Ellos están planteando que esta bonificación no se limite exclusivamente a inmuebles de uso residencial, que por el contrario se pueda ampliar incluso pues, a establecimientos turísticos. Y estamos totalmente de acuerdo en que las empresas turísticas, y sobre todo tal y como están ahora los precios de la luz y del gas, pues no solo podrían verse aliviadas con este tipo de bonificaciones, sino que también pueden contribuir de manera muy positiva a una mayor sostenibilidad del concejo. Por tanto, nosotros sí que queríamos decir que creemos que el debate está fundamentado, creemos que hay margen para debatir y abordar esto en un futuro más cercano que lejano. Y esa es nuestra posición. Gracias. Gracias, Patricia. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Hay unanimidad? No. Ah, perdón. ¿Abstenciones? Punto número 3. Desestimación de reclamación y aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal número 36, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos para el ejercicio 2023. Sí, hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria del día 29 de noviembre que en su parte dispositiva dictamina una propuesta a la concejalía delegada que propone al Pleno desestimar la reclamación, adoptar el acuerdo definitivo de modificación de la ordenanza fiscal número 36 que regula la tasa por utilización privativa, aprovechamiento especial
del dominio público local con instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos para el ejercicio 2023, publicarla en el Boletín Oficial del Principado y notificar a los reclamantes. ¿Alguna intervención en este punto? Edgar. Gracias. Nada, vamos a votar a favor, pero simplemente recordar que una vez se apruebe definitivamente esta tasa y se ponga en mantenimiento, en funcionamiento, deberíamos estudiar, o al juicio de nuestro grupo, la inclusión de las redes de agua que quedaron fuera de la misma. Y recordar también que en el padrón que se nos pasó inicialmente por parte de la empresa que colaboró en el desarrollo de la tasa, había zonas, especialmente en casco urbano, que son atravesadas por líneas de alta tensión que no estaban incluidas, y creemos que debería estudiarse su inclusión en dicho padrón. Sabemos que es para un paso posterior, pero queremos que conste como venimos haciendo cada vez que ha venido este expediente a pleno. Como decía inicialmente, vamos a votar a favor. Gracias. ¿Alguna intervención más? Hay unanimidad en el punto. ¿Votos a favor? Votos a favor 21. ¿Abstenciones? Abstenciones 2. Pasamos al punto número 4. Confederación Hidrográfica del Cantábrico, aprobación de suscripción de convenio entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Siero para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de dominio público hidráulico en el término municipal de Siero. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria el día 29 de una propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior, que propone al Pleno aprobar la suscripción de convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica y el Ayuntamiento de Siero en los términos que vienen en el expediente para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de dominio público hidráulico en Siero. Y bueno, y se faculta al alcalde para la firma del convenio, así de cuantos otros documentos fuesen necesarios para la plena efectividad del mismo. Y se dictaminó por 10 votos a favor en comisión de los grupos socialista, Foro, Plataforma y el concejal no escrito, don Alejandro Álvarez. 9 votos en contra y hubo 6 abstenciones en comisión de los representantes de los grupos Popular, de Izquierda Unida, Ciudadanos Siero y Somos Siero. ¿Alguna? Javier. Bueno, partimos de la base de que entendemos que el convenio es necesario. Hace tiempo que teníamos que haber asumido nosotros parte de la limpieza, y también creemos que la Confederación Hidrográfica seguramente sea quien mejor preste el servicio y mejor lo gestione, ¿no? Por tanto, y es necesario un convenio con Confederación Hidrográfica, de eso no hay ninguna duda. Ahora bien, creemos que este convenio, las disposiciones que se presenten son confusas, y que dice además que, asumiendo el Ayuntamiento de Siero las variaciones económicas en relación a los compromisos inicialmente asumidos, creemos que no debería de ser asumido ese compromiso, porque podría dar como resultado una aportación muy superior al importe fijado, y por tanto que esos porcentajes que se están relacionando pues varían. Por todo ello no vamos a apoyar este convenio tal cual se nos presenta. Gracias. Marta. Buenos días. Muchas gracias. Este convenio nos genera dudas. No es lo que esperábamos en un principio. Se nos comunicó que Confederación aportaría en un periodo de 4 años el importe de 400.000 euros y el Ayuntamiento aportaría 200.000 en el mismo periodo en anualidades de 50.000 euros. A esto, añadir la coletilla que se firma en el convenio, que, como comentaba ahora Javier, nos preocupa. Nos preocupa porque el importe de esas variaciones puede ser un importe bastante superior al que se quiere destinar a este convenio. En todo caso, en comisión informativa se nos ha puntualizado que cualquier modificación, ampliación, cualquier actuación o modificación del importe, que sería consensuado por ambas partes, y el Ayuntamiento decidirá si se acomete o no las obras. Está claro que este convenio para el Ayuntamiento, si se respetan las cantidades acordadas, en principio debería ser ventajoso para Siero, puesto que las zonas en las que el Ayuntamiento tiene obligación de hacer el mantenimiento son más amplias que las que
compete a Confederación y, bueno, por esta razón y porque creemos que es mejor esto que nada, vamos a apoyar la suscripción a este convenio entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Siero. Gracias. Gracias, Mapi. ¿Alguna intervención? Edgar. Bueno, entendemos que el convenio es necesario, ya se decía ahora por parte de los grupos intervinientes, pero es verdad que más allá del baile de cifras, de la aportación que inicialmente parecía que iba a hacer Confederación Hidrográfica y que ahora no hace, lo que nos preocupa es lo que dice el señor secretario en su informe, ¿no? Que en relación a que las actuaciones que se hagan en Siero y en zona urbana, el Ayuntamiento deberá asumir las variaciones económicas en relación con los compromisos inicialmente asumidos, y además nos lo dice muy claro. Entiendo que este compromiso, dada su indeterminación, no debería ser asumido por el Ayuntamiento, ¿no? Pues porque puede implicar que en la práctica se haga una aportación muy superior a la que inicialmente se prevé. Y entendiendo, como decía al principio, que es verdad que es necesario un convenio con Confederación para tener un mantenimiento adecuado de los cauces que cruzan el municipio, entendemos que las condiciones no son las más beneficiosas para el Ayuntamiento y por tanto nos vamos a abstener. Sí, Hugo. Bueno, pues nosotros un poco en la misma línea, ¿no? A nosotros somos los primeros que hemos ido denunciando distintas obras y cauces y hemos traído aquí problemas con toda la parte del río. Es verdad que vemos constantemente cómo hay un montón de inundaciones, desbordamientos por falta de mantenimientos, no solo en las zonas urbanas, y es verdad que tenemos que actuar, ¿no? Es verdad que hasta ahora tampoco había una partida específica por parte del Ayuntamiento en ninguno de los presupuestos que recogiese ninguna actuación de una manera, bueno, pues mantenida, por decir así. Y es verdad que eso sí se echaba en falta, ¿no? Y que íbamos un poco más a denuncia, a problemática y a ir actuando más casi cuando había algún tipo de problema de prevención, quería decir, o que algún grupo, en este caso nosotros también pudiésemos alertar porque nos implican los vecinos, no por otra cosa, de que pueda haber una problemática y se pudiese ir solucionando en esos momentos. Es verdad que, como dicen, vale más algo que nada, pero en este caso creo sinceramente que normalmente la mayoría de los informes que venimos aquí suelen ser un poco más favorables, más lasos, más, por decirlo así, y en este caso el informe secretario es bastante claro en su lectura. Ese coste yo creo que deberíamos de tener muchísimo cuidado, es el que más dudas también nos genera, aunque sabemos que por intervención tiene que haber un informe, tiene que haber una partida asignada, debería haber unos acuerdos y que ahora mismo si nos pasa algo también deberíamos de actuar. Entonces, aunque lo supiésemos, es lógico que creo que ese convenio no es bueno directamente firmarlo. Y por otro lado, podemos comentar también las cantidades. Iban a poner 100.000 anuales y nosotros 50. Quiero decir, la apuesta era distinta. Lo que venimos aquí, o así también se nos dijo que iba a ser así, y lo que venimos aquí observamos que se ha bajado un 50%. Entonces, como ayuntamiento o nosotros, lo que os pediríamos pues sería negociar este contrato de las mejores posibilidades para lo que sea el Ayuntamiento de Siero. Y si ahora mismo no se firma, pues que no se firme. Se negocia, como se han negociado otros contratos aquí en este ayuntamiento, que el equipo de gobierno ha entendido que era más favorable y hemos tenido, con las escuelas de 0 a 3, el personal y tal, pues oye, hemos dado las vueltas necesarias supuestamente para que el equipo de gobierno en su modelo de gestión hiciese lo mejor para el ayuntamiento. En este caso concreto, desde el Partido Popular es lo que le pedimos, que en este caso hagamos la fuerza y ahí tiene nuestro apoyo para negociar el mejor contrato que sea para nuestro ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna intervención más? Perdón, convenio, no contrato. Dije contrato en el fragor de... Pues, bueno, varias cuestiones, por poner un poco de orden, ¿no? Lo primero,
La competencia para limpiar el río en la zona urbana, independiente de firmar este convenio o no, es competencia municipal. Es decir, eso vamos a empezar a poner orden. Limpieza del río, del cauce del río en zona urbana, y urbana no es solo por el casco urbano, sino todas las zonas que ello conlleva según la instrucción y las sentencias del Tribunal, sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014, sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017 y del Plan Hidrológico Nacional. Es decir, eso es claro. Y en Siero, la inmensa mayoría del cauce del río Nora, y Noreña, pero sobre todo Nora, pasa por trama urbana, la inmensa mayoría. No está delimitado, no se ha hecho una delimitación con Confederación de qué es urbano y qué no es urbano, pero leyendo lo que se considera como zona urbana en Siero, por nuestra configuración, la inmensa mayoría del río, al menos del Nora, la inmensa mayoría es trama urbana. Y la competencia es del ayuntamiento, se firme o no se firme el convenio. Eso para empezar. Entonces, bueno, si no firmamos el convenio, pues todo eso tendríamos que limpiarlo nosotros y para limpiarlo, evidentemente, hacer el trámite previo con Confederación para pedir la autorización, porque no podemos ir a limpiarlo sin la autorización de Confederación. Eso por un lado. Es cierto que en un primer momento hubo un pequeño error por parte mía y por parte del presidente de Confederación, porque me remonto meses atrás, cuando no había ningún convenio firmado y que se interpretaron mal las cantidades, porque se decía que Confederación ponía 400.000 y nosotros 200.000. Y es que es así, pero lo interpretamos mal, dando por hecho que los 400.000 salían del presupuesto específico de la Confederación y se sumaban los 200.000, pero no. Los 400.000 sí salen del presupuesto de Confederación, pero una vez que el Ayuntamiento de Siero hace la aportación de los 200.000 porque sale desde una partida de aplicación de la Confederación que es la que ejecuta los trabajos. Por lo tanto, no ha habido ninguna modificación, sino una interpretación equivocada en el inicio de todo este expediente porque era el primer convenio que se firmaba. O sea, no ha habido ningún cambio. ¿Confederación pone 400.000? Sí. ¿Ponía 400.000? Sí. ¿Qué ocurre? Que de esos 400.000, 200.000 es lo que el Ayuntamiento previamente tiene que aportarle después de firmar el convenio en los 3 meses siguientes para poder encomendarle los trabajos. Por lo tanto, no ha habido ninguna modificación. Y aportamos el 50%. El 70% de esa cantidad va destinado a las zonas urbanas. Por lo tanto, nosotros, si vamos a lo que es nuestra competencia, que es la zona urbana, recibimos 280.000 euros destinados a zona urbana de esos 400.000, que son el 70%, y sin embargo aportamos 200.000. Es decir, hay 80.000 euros que Confederación destina a zona urbana y que nosotros recibimos. Pero en todo caso, el convenio, evidentemente, hemos intentado firmar el mejor convenio posible, por supuesto, y llegamos a donde llegamos. No tiene nada que ver con las escuelas de 0 a 3, porque aquí estamos hablando de una obligación municipal y de un servicio que tiene que prestar el Ayuntamiento. ¿Que nos gustaría que la Confederación lo limpiase todo? No, a mí me gustaría que no hubiese esas sentencias y que los ríos no tuviésemos que limpiarlos los ayuntamientos y que no hubiese ese Plan Nacional Hidrológico basándose en esas sentencias que nos exigen a los ayuntamientos esta difícil tarea y este coste añadido. Dicho esto, a mí me parece que es el mejor convenio que se puede firmar a día de hoy, pero como aquí a veces hay que compararse con los demás, Ayuntamiento de Siero, gobernado por sus compañeros con mayoría absoluta, de Mieres, perdón, Ayuntamiento de Mieres, gobernado por sus compañeros con mayoría absoluta, convenio exactamente igual que el nuestro, porque el contenido del texto del convenio lo hace la Abogacía del Estado, no lo hace un señor que negocia con el alcalde y lo hace a la carta, no. Es un convenio marco que se hace desde la Abogacía del Estado y que la interventora ya les ha explicado sobre esos incrementos, esa coletilla. Pues el Ayuntamiento de Mieres, no el de Siero, que ustedes gobiernan con mayoría absoluta, ha firmado el convenio exactamente igual y con unanimidad, votando el Partido Popular a favor. Por unanimidad. Y además el Ayuntamiento de Mieres pone más dinero que el Ayuntamiento de Siero, porque de 800.000 euros el Ayuntamiento de Mieres pone 500.000, pone más del 50%. Ayuntamiento de Grao, gobernado por sus compañeros, firman el convenio también, y es exactamente igual que este, exactamente.
les invito a que lo lean, que creí que lo habrían leído, porque, bueno, son compañeros suyos. Yo me he molestado en leerlo. Y si quieren se lo dejo luego para que lo lean, a ver si ven una coma que cambia más allá de las aportaciones económicas. Bueno, aquí está la foto, firmando el alcalde de Mieres con el presidente de Confederación, mi buen amigo Aníbal, en el que viene aquí, y tengo el acta y el convenio firmado. Exactamente igual. Y aquí tenemos a su otro compañero, el alcalde de Grau, suscribiendo el convenio, exactamente igual. Pero aquí hay problema. Antes dábamos respuesta a una demanda que ustedes siempre dicen, es que la Pola está sucio, es que no sé qué está sucio. Damos respuesta en el nuevo contrato, que es cuando se puede, no, y son todo problemas. Oye, vale, perfecto, nosotros avanzamos. Ahora mismo, llevamos años con problemas con el río, los cauces del río, la gente se queja que está sucio, que cae no sé qué, que tal, que en tal sitio, que tal, que no sé qué. Bueno, damos una respuesta. Ahora ustedes se quejan. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Y digo esto para que, oye, que quede claro, que nos gustaría que no tener que pagar nada, evidentemente, pero la ley dice lo que dice. Y nosotros intentamos dar respuesta. A partir de ahí, miren, oye, yo no tengo mucho más que añadir, que es respetable la posición de todos, pero bueno, lo que vale en Mieres aquí no vale, lo que vale en Grau aquí no vale. No, es que Mieres pone más dinero que nosotros y el texto es exactamente el mismo. Y el PP en Mieres también votó, que hubo unanimidad. Y en Grau no sé si tienen representación, eso no, ya no viene tanto, no tuve tiempo, ya me hizo muy tarde. Entonces, bueno, lo que vale ahí aquí no vale. Y en Mieres, insisto, pone 500.000 euros el ayuntamiento, 300.000 euros Confederación. Bueno, bien. O a lo mejor el problema es que nosotros tenemos que poner más, no lo sé. Bueno, pues nada más. No tengo... Sigo. Sí. Bueno, nuestra propuesta era de intentar hacer lo mejor para el Ayuntamiento de Siero. No me cuadra un poquitín lo que está diciendo. Quiero decir, o sea, nos sentamos a negociar con el convenio y resulta que nos equivocamos en las cantidades. No, mira, perdón. No pone 400.000, pone 200.000. Matemáticas, por lo menos a mí como me educaron, 400.000 es el total, nosotros ponemos 200, ellos ponen 200, no ponen 400. Eso de que ellos ponen 400 con nuestros 200, no. Ellos ponen 200 y la suma de lo que ponemos los dos son 400, ¿vale? Eso quiero decir por aclarar. Porque igual en el discurso entendí otra cosa, de que ellos son los que ponen los 400 con nuestros 200. No, usted pone 200 y si usted no firma el convenio, ahí no hay ni 400, ni 200, ni nada. Luego nos dice que es el mismo, para todos igual, y resulta que ahora nos saca un recorte diciendo que Mieres es otra cantidad. Coño, pues ya no hay el mismo. Resulta que cada ayuntamiento tiene su potestad porque tendrá sus ríos, tendrá sus necesidades y no todos serán iguales. Entonces, no todo el mundo pondrá lo mismo. Me imagino que cada concejo tendrá sus necesidades, con lo cual esos convenios irán acordes a las necesidades que tenga cada concejo. Y luego, pues no sé por qué se mete usted con el PP. Yo os le puedo decir lo que ha hecho el Partido Popular de Siero. El Partido Popular de Siero ha intentado meter en los presupuestos de Estado 500.000 euros para el concejo de Siero en cauces de río. Eso es lo que ha hecho y todavía no se sabe, ni ha salido en ningún lado, ni nada. Simplemente se intenta trabajar. Por eso, cuando venimos aquí y entendemos que tenemos otras necesidades con otras cantidades y que hay que cubrir, pues hombre, se lo decimos tranquilamente y le decimos, creemos que no es el mejor convenio para el Ayuntamiento de Siero y decimos, negócienlo, como ha hecho con otros convenios, no que sean iguales, sino era un ejemplo o una metáfora, o entiéndela usted como quiera, ¿vale? Pues digo por aclarar. Quiero decir, como alcalde, nosotros le damos toda la potestad y si necesita ayuda, vamos con usted. No tenemos ningún problema, ¿vale? Para intentar negociar este convenio de otra manera. El que hay ahora mismo no nos parece bueno, por todo lo que dijimos anteriormente. Muchas gracias. Ya entiendo por qué no entienden el convenio. Repito, nosotros ponemos 200.000 y Confederación 200.000. Repito, nosotros ponemos 200.000 y Confederación 200.000, el 50%. Pero la discrepancia viene porque nosotros pagamos a Confederación los 200.000 y finalmente los 400.000 salen de la partida de Confederación, porque nosotros les contratamos por medio propio a Confederación para que haga los trabajos. Nosotros ponemos 200.000, el 50%, y Confederación 50%, 200.000. Lo que intenté explicar
sin éxito, es que de ahí vino el error interpretativo, porque finalmente los 400.000, que nosotros ponemos el 50%, Confederación el 50%, pero finalmente sale de la partida de Confederación. De ahí vino la discrepancia o el error, se lo vuelvo a decir. 50 y 50%. Y lo que es exactamente igual es el convenio, excepto las cantidades. El convenio, esos artículos que dicen que les generan dudas de qué ocurre, si es más o es menos. El convenio, el texto del convenio es exactamente igual, excepto las cantidades que en el caso de Mieres pone 500.000 euros el ayuntamiento, 300.000 euros Confederación y luego salen los 800.000 euros desde la partida de Confederación. Y en el caso de Grao es igual, exactamente igual que nosotros, incluso la aportación que el ayuntamiento pone el 50%, 120.000 euros, y Confederación el 50%, 120.000 euros. Y los ríos son todos iguales, unos un poco más anchos, con un poco más de cauce, menos de cauce, pero con más trama urbana que el de Siero, le puedo garantizar que difícil de que haya ni el caudal, ni los ríos que van al caudal, y eso que Mieres es el que más asemeja a nuestro municipio, porque es más urbano también la trama del río, pero hay una trama que no. Cuando pasas Mieres para allá hay Argame, y en el caso de Grao lo desconozco, pero el más urbano que Siero, seguro que no. Entonces, vuelvo a intentar explicarme, que igual me expliqué mal, creo que me expliqué mal. Creo que me expliqué mal, no jugué con los números. Insisto, nosotros ponemos 200.000, Confederación aporta 200.000, pero finalmente los 400.000 salen de la partida de Confederación porque nosotros le damos el dinero a la Confederación. Si el ayuntamiento a usted le da una subvención de 5.000 euros y luego usted el presupuesto que tiene son 20.000, ¿el presupuesto que tiene usted qué es? ¿20.000 menos 4.000 o 20.000? 20.000. Pues esto es lo mismo, es como nosotros le damos y sí, aportamos el 50%, viene claramente, el 50%. No, espere, porque estamos... Luego vamos a ver que si quieren tener más, sí, luego te dejo intervenir, pero quiero decir que no, claro que ponemos 200.000. Y hemos negociado lo mejor que hemos podido, o que he podido, o que he sabido, y llegado a este punto, que además es que hay que hacerlo ya. Y la Abogacía del Estado no cambia un convenio porque el alcalde de Siero le dé mucho la lata. No, y si queremos que lo cambie, pues puede tardar 2 años. Y si no, puede preguntarle a cualquiera lo que puede tardar la Abogacía del Estado en cambiar, si es que lo cambia, un modelo tipo de convenio que tienen para todo el territorio nacional, en este sentido, no es especial. Bueno, más sí. Bueno, yo, por lo pronto, soy concejal en el Ayuntamiento de Siero, ¿vale? Pero ya que trae a mis compañeros de Mieres y Grao, claro, no podemos traer las cifras y no comparar las situaciones. Sabemos qué porcentaje de la cuenca hidrográfica del municipio de Mieres pertenece a la trama urbana o no. A lo mejor los 500.000 euros sobre 800.000 son mucho más beneficiosos para el Ayuntamiento de Mieres que lo son aquí en Siero. Porque en Grao, es verdad que el Ayuntamiento va a aportar el 50%, como lo hace el de Siero, pero la diferencia es que el Ayuntamiento de Grao tiene 12 kilómetros de 260 en trama urbana. Y a esos 12 kilómetros se le va a destinar el 80 y tantos % de la inversión total, cosa que no sucede en Siero. Entonces, la comparación entre ayuntamientos o se hace completa o es casi mejor no hacerla, porque las situaciones son muy distintas. Y dice usted una cosa, es que hay un artículo que les molesta. No, es que no nos molesta a nosotros, es que le molesta al señor secretario. Es que es el señor secretario el que dice en su informe que el ayuntamiento no debería asumir ese compromiso. Entonces, si a las cuestiones económicas sumamos las dudas que plantea el señor secretario, eso es lo que hace que no votemos en contra del convenio, porque creemos que el convenio es necesario, pero creemos que hay que negociarlo de otra forma, y por eso nos abstenemos. Yo no lo pongo en duda, lo pone... No tienes la palabra, ten un poco de... Déjame terminar, luego hablas lo que quieras. Yo te voy a dejar hablar lo que quieras, no te preocupes. Aquí no está delimitado lo que es trama urbana o no, pero ya les adelanté que probablemente casi todo sea trama urbana. Probablemente, está sin delimitar, ese trabajo está sin hacer.
pero yo me refiero al articulado que ponen en duda. El articulado del convenio es exactamente igual. El articulado que usted pone en duda, exactamente igual. Entonces, bueno, oye, habrá que también tener un poco. Y el secretario, no sé si a lo mejor es que el convenio... ¿Es ilegal el convenio? ¿Es ilegal el convenio? No es ilegal. El convenio no hay ninguna ilegalidad. ¿Hay alguna ilegalidad? Dice que la cantidad, la señora interventora, que es la que tiene que asesorar en materia económica, les informó en la comisión la duda que había respecto de ese punto. Se lo dijo, porque ese punto lleva ahí, que es un convenio tipo de abogacía del Estado y eso lo meten siempre. Y todos los convenios, insisto, que están firmados son así. Ahora, bueno, oye, si queremos buscar a ver cómo justifico abstenerme, bueno, pues ya está, no pasa nada. Oye, mira, más tengo, pues ya está. No os mareen con cosas que no tienen sentido. Que aquí valen, allí no valen, ¿no? No, bien. Por aclarar, señor alcalde, yo no digo que esa cláusula no se pueda poner. Claro que no. Hago una observación sobre ella, nada más. No, en esos términos que hago en el informe no digo que no se pueda poner. Claro que puede asumir el ayuntamiento eso si se produce. Pero no digo que no se pueda introducir en el convenio. ¿Y qué pasa? Que si mañana encontramos que los 200.000 son pocos porque vemos que hay zonas que nos competen, que son urbanas y que hay que destinar otros 200.000 y decidimos destinarlos, que no lo hacemos porque en el convenio no lo incluimos y queremos poner solo 200.000. Claro, es que si es competencia nuestra y los 200.000 son pocos y decidimos en el pleno de presupuestos, vamos a poner otros 200.000 para limpiar mejor los ríos, igual que para los caminos, porque al final es igual que los caminos, ¿eh? El río ahora empieza a ser como un camino en la parte que nos compete. Pues si nos compete, pues y podemos y decidimos presupuestariamente destinar más dinero, pues oye, pues lo destinamos. Y si no, no. Eso no es que sea ilegal, no es que haya dudas. No hay ninguna duda legal. Don Javier. Bueno, claro que no hay dudas. Faltaría más que estuviéramos firmando algo ilegal. Ahora, la frase que leí de este compromiso no debería ser asumido está en un informe que está dentro del expediente. Por tanto, no hay una opinión. Y el leer literalmente lo que está puesto en el expediente. Y no sé si yo creo que por suerte, pero según veo cómo plantea, igual por desgracia, yo lo que tengo que leer ya lo de Siero. Igual usted gustaría leer los expedientes de otros sitios. Yo, por ahora, estoy encantado con trabajar y ver todos los expedientes de Siero. Y en Siero, lo que nos di el expediente, y este compromiso no debería ser asumido. Y aún así, estamos diciendo, como creemos que ya es necesario el convenio, nos vamos a abstener y no votar en contra. Por tanto, hombre, ya que estemos discutiendo sobre lo que está escrito dentro del expediente, yo ya no sé dónde vamos a llegar ya. No, yo tengo que leer lo de Siero y lo que me marcan las leyes nacionales y el plan hidrológico nacional de las sentencias del Tribunal Supremo. Vale, no, digo que yo sí las leo. Las leo. No, que no me interrumpa. Es que qué manía tienen de interrumpir, que está hablando el alcalde, que le dejo intervenir luego, no se preocupe, hombre, es que siempre estamos igual, sin ninguna manía de interrumpir. Que yo no solamente tengo que leer lo de Siero, en este caso he leído la instrucción del secretario de Estado de Medio Ambiente para el desarrollo de actuaciones de conservación, protección y recuperación de encauces en dominio público hidráulico en el ámbito territorial de las confederaciones hidrográficas, por encima. He leído el BOE y el BOPA publicado, donde vienen publicados convenios de otros ayuntamientos para ver si el nuestro es mejor o peor, están publicados, ustedes los tienen acceso a ellos y me he molestado en leerlos para ver, oiga, y lo que nosotros firmamos es mejor o es peor que otros, y eso es que me preocupa Siero. He leído las competencias en defensa frente a inundaciones que tiene la ley del plan hidrológico, He leído por encima la sentencia del Tribunal Supremo 23202/2014, 10 de junio de 2014, que no es de Siero, pero que afecta a nuestras obligaciones en cuanto a los cauces de los ríos. He leído la sentencia del Tribunal Supremo 4626/2017 del 13 de diciembre de 2017, que habla también de las competencias en defensa frente a inundaciones que tiene el Ayuntamiento de Siero. He leído las competencias de defensa frente a inundaciones que ha dicho el Tribunal del Defensor del Pueblo. Y estas cuestiones me afectan a mí como alcalde y a usted como concejal, porque esto es lo que nos tiene que marcar, hacer el marco en el que nosotros luego podamos tomar decisiones y con conocimiento de cuáles son nuestras obligaciones y el alcance de las decisiones que tomamos. Y yo tengo que leer el convenio de Mieres o el de Grao para ver qué han firmado ellos, no vaya a ser que a nosotros nos traten peor que a ellos. Y sabiendo que ustedes iban a decir lo que dicen, porque claro, como siempre es lo mismo, se repite, son muy previsibles, digo yo, coño, pues a ver qué hicieron donde gobiernan ellos, porque igual es verdad que lo que hacemos aquí muy mal, y veo que no, que es exactamente igual el convenio. Por eso se lo digo. Edgar. Yo he leído el informe del señor secretario.
Solo. No, referente a este expediente, y si leo otra cosa, yo también leo el manual de estoicismo, que lo tengo aquí, de Epicteto. Mira, esto yo también leo otras cosas, que es muy interesante, se lo recomiendo a todos. Es una lectura muy importante. Y entre otras cosas le voy a leer este artículo, que es que viene al caso, estaba leyéndolo y viene al caso. Cuando una vez que hayas decidido que hay que hacer una cosa, la hagas. Nunca trates de evitar ser visto haciéndola, aunque la mayoría de la gente vaya a tener una consideración distinta a la tuya sobre ella. No en vano, si vas a obrar incorrectamente, evita la acción propiamente dicha, pero si vas a obrar correctamente, ¿por qué temes que te critiquen incorrectamente? Hoy viene el caso este tema, y fue casualidad. Javier. Un manual de estoicismo igual hace falta aquí en este pleno, pero no en el sentido que está planteando. Y, por cierto, lo de traer libros al pleno ya me sorprende, creía que no me podía sorprender más, pero siempre damos un paso más. Bueno, espero que lo que estaba leyendo cuando dijo que lo leía ahora no fuera ahora durante el pleno, porque bueno, ya que lo puso ahí delante y lo tenía abierto, no sé si se está dedicando a eso, pero bueno. Claro que sabemos que lo que pasa en Siero depende de las normas que hay en Asturias, depende de las normas que hay en España, depende de las normas que haya en Europa y depende de los convenios internacionales que firmemos, si eso nadie lo discute. Ahora bien, si vamos a analizar comparativamente, y ya se lo decía antes el portavoz de Izquierda Unida, lo que habrá que hacer será comparar en toda su extensión. No coger un papel suelto, leer ese papel y decir, bueno, pues es que esta gente está firmando peor que nosotros. Bueno, vamos a hablar de kilómetros de río, vamos a hablar de lo que se dijo en el Pleno o cómo lo negociaron en Mieres, porque yo no sé cómo se hizo en Mieres ni sé cómo se hizo en Gravo, o sea que no sé por qué tenemos que comparar cuando lo que le estamos diciendo es lo que estamos leyendo está en el expediente. Entonces no se enfade con nosotros, hombre, no se enfade con nosotros, que nos dedicamos a leer única y exclusivamente el expediente. ¿Pero usted cree que yo pierdo el tiempo enfadándome con usted? No me parece, pero hombre, yo hablo así. Usted es el que se enfada. Yo hablo así, tengo un carácter que hablo así, pero yo no estoy enfadado. No me veo usted enfadado. No me enfado. ¿Qué me voy a enfadar, hombre? Y Epicteto, claro que lo leo. Y en el pleno me da tiempo a leer y a escuchar a la vez, porque además hay que muchas cosas de las que hice ya sé que las va a decir. O sea, que digo, bueno, vale, pues me da tiempo a la vez. Pero claro que les atiendo muy atentamente. Y si no, en las contestaciones creo que queda patente que les he escuchado. Si no, no contestaría como les contesto. Bueno, pues nada, vamos a votar. Sí, perdón, sí. Sí. Bueno, yo la verdad que estoy anonadado, ¿no? Como se decía. ¡Qué fino eres! Digo, para quitar un poco el hierro de libros y de todo, ¿no? Quiero decir, aquí se votan unos expedientes que, por un lado, está claro que todos mis compañeros están diciendo que hay unos informes que ya dijimos en su momento que no. Lo único que le pedimos es que mire la situación del convenio, pero luego ya las pildoritas por eso no están gobernando, porque no me he explicado y no sabe de números. Mira, yo se los explico. Si usted considera que en el convenio ellos iban a poner 100.000, por 4 años son 400, más los 200 tuyos son 600. Ojo, en la Pola, en la educación de la Pola. Yo no sé, en otras partes del concejo, si te ponen la cifra de 400, está claro que ellos no están poniendo 400. Salga de donde quieras que salgan. ¿Vale? 400 de ellos, que eran 100.000, que fue lo que se nos dijo. Y 50 tuyos, que son 200, sumados son 600. Oye, igual me equivoqué yo y mis profesores, pero vamos, en la Pola por lo menos 4 y 2 son 6, ¿vale? Y 2 y 2 son 4, con lo cual no entiendo esa confusión. Por eso a lo mejor viene entonces esas explicaciones, ¿vale? Y relájese un poquitín más en los ataques, de que somos previsibles, de que no sé qué, porque esto es un pleno. Y eso de decir usted no puede opinar o no debiera de opinar, pues tampoco viene a cuento. Precisamente nosotros tenemos que dar la voz de la gente que nos dice que traemos sus problemas y para eso estamos. Aunque a veces lo que le digamos no le guste, o aunque a veces en este tema le digamos póngase usted los nachos, átese las pilas y negocie otro tipo de convenio, que este no es el mejor para el ayuntamiento. Eso es lo único que se le ha dicho aquí. Y es más, y estoy de acuerdo, nadie le dijo que le iba a votar en contra. Nadie le dijo que le iba a votar en contra. Simplemente que no es el mejor convenio, entendemos, para este ayuntamiento.
Pero cuando dije yo que es que... No sé, yo... Cuando dije yo que no iban a gobernar, y que este convenio era mejor déjelo. Yo no he dicho que este convenio sea mejor ni peor que el Lechero. Dije que de Mieres, que era igual el texto. Y yo no dije si entienden. No, es más, empecé diciendo que había partido de una equivocación interpretativa por parte del presidente de Confederación y mía misma a la hora de negociar el convenio, el baile de cantidades. No sé de dónde saca todo eso que dice. Bueno, vamos a votar. Alberto, ¿quieres decir algo? Simplemente por matizar lo que están diciendo tanto Somos como Izquierda Unida, sobre la parte del informe de secretaría que no les encaja, viene a decir el secretario, entiendo que este compromiso, dada su determinación, no debería ser asumido por el Ayuntamiento y, en todo caso, si se da esta circunstancia, remitir la solución a la Comisión Mixta de Seguimiento, ya que esto podría implicar en la práctica que la aportación municipal al convenio fuese muy superior a los 200.000 euros originariamente fijados. Como bien se explicó en la comisión, y además estaba la señora interventora explicando, esto no es una cuestión que vaya a llegar Confederación y vaya a decir, oiga, ahora el Ayuntamiento de Siero tiene que pagar 400, 500, 600.000 euros, sino que hay una comisión mixta en la cual tenemos el 50% de los miembros que decidirás, como bien decía el alcalde, si vamos a asumir mayores gastos porque necesitamos que el río pues, esté más limpio, más partes o lo que sea. Y como bien explicó la señora interventora, habría que tomar un acuerdo en el Pleno o en el presupuesto diciendo, oiga, pues vamos a aportar 50, 100, 200 o 500.000 euros más. Es decir, esto no va a llegar una factura aquí de 1 millón de euros y que el Ayuntamiento lo pague sin haber un acuerdo previo. Entonces, bueno, ustedes cogen un pequeño párrafo del informe del secretario, como hacen en muchas ocasiones, siempre para intentar votar en contra o abstenerse o lo que sea, pero ya se explicó en comisión las repercusiones que tenía. Esto no llega, ellos tendrán un contrato firmado con una empresa que hará las obras o las actuaciones necesarias, pero no podrán hacer todo lo que quieran, tendrá que ir con unas limitaciones y evidentemente hay una comisión mixta que será la que decida si se asumen más o menos, bueno, menos no, pero más actuaciones de las que vienen contempladas en el presupuesto, en el convenio. Yo es que no sé, vamos, entiendo que ustedes quieren votar en contra o no, o sacar los colores siempre al equipo de gobierno, pero está explicado en comisión y está explicado por parte de la señora interventora y por el señor secretario y por el alcalde. Nada más. Bueno, vamos a Javier. Bueno, por leer, también dice que las disposiciones son confusas y dice, literalmente, que este compromiso no debería ser asumido. Sí. Por tanto, claro que hay este margen interpretativo y, de verdad, piensen que el resto de grupos estamos proponiendo, que queríamos, que como lo veíamos, y lo que nos están diciendo es que o votamos a favor o es que parece que queremos acabar con el Ayuntamiento de Siero. Y es más, creo que hay una demostración por parte de todos los grupos de la oposición, de todos, de altura de miras, no votando en contra y absteniéndose diciendo, bueno, esto tiene que salir adelante y no vamos a votar en contra porque sabemos que es necesario, aunque no se vota a favor porque consideramos que no es lo que se nos dijo, aunque fuera por un error, pero no es lo que se nos dijo y tenemos dudas sobre su ejecución. Porque también dice el acuerdo que todas las obras nuevas vamos a tener que mantenerlas nosotros y a la vez hay todas las que se generen, sí, y a la vez hay un proyecto que vamos a trabajar sobre el río. Entonces, no sabemos lo que puede pasar de aquí a 2 años. Y estamos planteando eso simplemente. Pero si vamos a abstenernos, se nos está diciendo a todos los grupos que no pasa nada. Si tan seguros están, voten a favor, ejecuten y luego tendremos que decir que nos hemos equivocado absteniéndonos. Y es que no sé dónde está el problema. No dice que tiene que mantenerlo el Ayuntamiento. Dice que las infraestructuras nuevas que se construyan tiene que mantenerlo quien la haya construido. Léalo bien. No dice que lo tenga que mantener el Ayuntamiento. Dice que la tiene que mantener quien la promueva y quien la construya, las nuevas infraestructuras. Literalmente el convenio. No, ya no tiene la palabra. Ya se cerró el turno de intervenciones. Lo trae el convenio. Y a mí es que me da igual lo que vote, pero tiene que entender que si usted defiende aquí, ataca al gobierno y usted y no sé qué, hombre, nosotros qué vamos a quedar aquí como tontos diciendo que sí a todo. No, pues nosotros también les rebatimos con argumentos. Nuestra posición la defendemos enérgicamente porque creemos que es la correcta. Y claro que la defendemos. Y claro que le digo, usted hace esto por esto y por esto. Y es que el debate que va, ¿solo hace aquí? No, y hace ahí también. No solo es hacer, ustedes hacen oposición. Y a mí me da igual lo que vote, lo respeto. Siempre, yo encajo muy bien. Los que encajan más son usted, pues es que no le puedo decir nada. Usted dice que tal. Oye, yo le digo, no, por esto y por esto. Pues, me da igual lo que vote. Pero no me voy a quedar con un argumento que creo que no es el acertado o el más acertado. O no voy a quedarme sin defender mi posición si creo que es la acertada. Por eso le he leído ese párrafo, muy intencionadamente.
¿O creen que esto que es nada más venir a atacar al gobierno y está todo mal y hacen ustedes mal y no tienen idea y firman un convenio cualquier cosa, irse qué tal y quedarnos aquí callados? No, hombre, faltaría más. Faltaría más. Si creemos que tenemos razón, lo defendemos y le rebatimos aquí lo que haga falta. Faltaría más. Y claro que lo vamos a firmar. Hombre, no tenga duda. Si tuviésemos duda no lo traeríamos. Claro que lo vamos a firmar. Y que en Siero se empezarán a limpiar los ríos después de muchísimos años. Bueno, por primera vez en la vida. Por primera vez. Y será con el voto de quienes lo apoyemos. Y estamos seguros de ello. Claro que estamos seguros. No tenemos ninguna duda. Y el informe secretario, claro que lo he leído. Y lo comparto. Claro que lo comparto. Pero no dice que no se pueda firmar. Y también comparto lo que dice la interventora. Entonces, ¿cómo no les vamos a rebatir? Hombre, pues estaría bueno. Vamos a callarnos aquí a todo lo que dicen. Y no es para que yo no digo que ni que vaya a ganar. Dicen eso, oye, yo le respeto, pero usted tiene también que entender que yo le vaya a rebatir. O vamos a quedarnos aquí callados. Bueno, venga, vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 16. ¿Abstenciones? Abstenciones 3 y 6, una 7. Bueno, pues levantamos la sesión y nos vemos el día 29, creo que es. El 29 continuamos. Junta de Gobierno ya directamente. Ah, tenemos Junta de Gobierno ahora, ¿eh? Los que... Junta de Gobierno.